¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a empezar con un ejercicio. El día de hoy vamos a crear una base de datos nueva en blanco a la cual le vamos a poner el nombre de viajes o agencia de viajes, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar, vamos a hacer esta primera. Vamos a crear dos tablas porque quiero que veamos lo siguiente. Ayer estábamos viendo, o en el último ejercicio estábamos viendo que podemos nosotros crear consultas de diferentes tablas, pero también se pueden generar consultas de una sola tabla cuando tenemos una base de datos que no es relacional. O aunque sea una base de datos relacional, también se puede generar una consulta de solo una tabla. ¿Ok? Entonces vamos a crear rápidamente nuestras tablas, vamos a diseño de tabla y el primer campo que vamos a utilizar va a ser el campo de ID de turista. Vamos a ponerle así, ID turista. Lo vamos a dejar como autonumérico. Este campo autonumérico o de autonumeración implica que de manera automática se le van a ir agregando números a cada registro que nosotros vayamos ingresando. Nosotros no vamos a poder manipular ese campo, ya que solito se va a ir agregando. Le vamos a dejar aquí en apellidos texto corto y le vamos a poner 50 caracteres. Después sigue nombre. También le vamos a poner este texto corto y también van a ser 50 caracteres. Después vamos a tener lo que es identificación. Vamos a dejar como texto corto. Después vamos a tener edad. Aquí le vamos a poner número. Después le vamos a poner si es extranjero o no es extranjero. No, es así, perdón. Extranjero. Y le vamos a poner aquí una opción de sí o no. Ok, únicamente para marcar si es extranjero o no. Nada más. Después también le vamos a poner los días de viaje. Aquí le vamos a poner número. Y por último le vamos a poner el tour. En el caso de que haya escogido algún tour, porque recuerden que hay agencias de viajes que ya tienen algunos tours ya que venden a manera de paquete. ¿Sabes qué? Es un tour por las playas del Caribe, un tour por el viejo continente, un tour por las ciudades de Turquía, etcétera. Entonces ahí vamos a poner el nombre del tour en el caso de que haya escogido un tour esta persona. ¿Ok? Y le vamos a poner ID. ID tour. Y en este caso lo vamos a manejar como número. ¿Sale? Muy bien. Y la clave principal que va a identificar de manera única a cada uno de los turistas que nosotros demos de alta en nuestra base de datos va a ser este del campo autonumérico, porque este es el que no se va a repetir. Entonces nuestro ID turista va a ser la clave principal. Le damos guardar y este va a ser turistas. ¿Ok? Cerramos esta tablita y vamos a crear una segunda tabla donde vamos a poner los tours. En este caso le vamos a poner ID tour. ID tour y le vamos a poner como número. ¿Dónde está? Número. Aquí está. Después vamos a obtener el tour, es decir, cómo se va a llamar. Le vamos a dejar un tamaño de 100 caracteres. Después vamos a tener también los días de duración del tour. Aquí lo vamos a poner como número porque dependiendo de donde ustedes viajen o donde contraten ese tour, cuando ustedes llegan a viajar, tiene cierta duración. Dependiendo de la agencia de viaje y de los lugares que se visite en ese tour, pues va a ser la duración.
Vamos a suponer que dure 15 días, 20 días, un mes, dependiendo también del medio de transporte. Porque, por ejemplo, los que son en crucero, pues esos tienen una duración mayor. Porque el barco, pues también va más despacio. No es lo mismo viajar en avión o en tren a lo mejor que en barco. ¿Ok? Después también le vamos a poner transporte. Transporte lo vamos a dejar como texto para saber si es por barco, si es por avión o cómo es ese viaje. ¿Ok? Y por último le vamos a poner un costo. Y aquí va a ser en formato de moneda. ¿Ok? Le vamos a dar guardar. Va a ser tours. Y le damos aceptar. No hay ninguna clave principal, lo voy a cancelar aquí. Le vamos a poner como clave principal el ID del tour. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Ahora sí, guardamos y le ponemos tour. Ahí está. Ahora fíjense bien. Voy a abrir la tabla de turistas para que podamos ver aquí cómo se va a ir agregando automáticamente ese dato del ID, porque ese lo dejamos como autonumérico. ¿Ok? Entonces le voy a poner mis apellidos, por ejemplo. Luis Manuel, y vean ustedes automáticamente ya se agregó el primer campo. INE, edad 40, no soy extranjero. Los días de viaje va a depender, porque por ejemplo si escojo un tour, pues ya automáticamente yo tendría que, en lugar de poner los días de viaje, tendría que poner el ID del viaje que escogí. Pero vamos a suponer que es un viaje de negocios y dura 5 días. ¿Ok? Vamos a poner a Soto Giovanna, que se identifica con su credencial de escuela. Por lo mejor va a viajar con sus papás, vamos a suponer que tiene 17 años, no es extranjera y se va a ir a viajar. Ahorita vamos a dar de alta algunos tours, pero vamos a suponer que va a tomar el tour número 100. ¿Ok? Y vamos a dar de alta uno último, que sea por ejemplo Ortiz Armando, que se identifica con INE. Vamos a suponer que ya es mayor de edad, que tiene 18. Vamos a suponer que fuera extranjero el compañero y que se va a ir al tour número 200. ¿Ok? Voy a guardar esta tabla y ahora voy a dar de alta solamente esos dos tours para que no los tengamos ahí en blanco. Playas del Caribe. El Caribe sí está bien. Vamos a hacerlo un poco más ancho. Duración 20 días. Transporte marítimo. Costo, vamos a suponer que a la compañera le va a costar 50,000 pesos. En el Tour 200, el compañero se va a ir al viejo continente. Ese tiene una duración de 25 días. Transporte aéreo. Y tiene un costo de 60,000 pesos. Ok, muy bien. Ahora fíjense bien. Estas tablas no las podríamos relacionar porque no tienen campos en común. Si acaso el ID del tour. Pero nosotros podemos crear una consulta solamente de una tabla o de varias tablas. Por ejemplo, si yo quiero crear una consulta, voy al asistente, le digo que es el asistente para consultas sencillas y yo puedo escoger nada más los campos de una sola tabla. Por ejemplo, quiero el nombre del turista y también de acuerdo a cómo los agregue va a ser el orden en el que se van a mostrar. Por ejemplo, quiero el nombre, quiero los apellidos, quiero su edad y en el caso de que haya escogido un tour, saber a qué tour va a viajar. Nada más. Solamente escogí 4 campos de esa tabla. Le doy siguiente, le digo que va a ser a detalle y va a ser consulta de
turistas. Y le doy finalizar. Y entonces ahora esta consulta solamente me va a mostrar los campos que yo le haya solicitado. Nada más. De la tabla de turistas yo hice una consulta porque la tabla tiene en total 8 campos. Pero en esa consulta de esa tabla solamente muestro 4 porque a lo mejor en ese momento o para la información que yo requiero solamente me sirven o necesito esos 4 campos. Ajá. Entonces, esa es una forma también de hacer una consulta. No siempre vamos a poder relacionar las tablas o no siempre va a ser necesario relacionar las tablas porque no siempre van a contener todos los datos necesarios para poder relacionarse. Por ejemplo, si yo ahorita quisiera relacionar mis tablas, vamos a ver si nos lo permite, agrego ambas, le doy cerrar. Y en este caso, pues el ID del tour sería el que me permitiría a lo mejor relacionar las tablas o el ID del turista. Por ejemplo, aquí ID de tour lo relaciono con este de acá, le marco integridad referencial y le doy crear. Y me dice que no se puede exigir una integridad referencial. Ajá, ahí me está marcando un error porque no contienen una de dos, o la misma información o el mismo tipo de campos. Ahí tendría yo que revisar qué es lo que está pasando. Le voy a dar cancelar, cierro esto y no voy a guardar los cambios. Allá nosotros tendríamos que abrir ambas tablas en vista de diseño y ver qué es lo que está pasando. Ahí está el problema. Y de turista en un campo lo tengo como autonumérico y en otro campo lo tengo como numérico. Ajá, entonces por eso no puedo relacionar las tablas, porque tienen diferentes campos. Entonces eso es algo que nosotros también debemos considerar. Si yo quiero relacionar dos tablas, necesito que tengan los mismos tipos de datos y por consiguiente la misma información. Aquí tengo ID de tour. No es cierto, está el de acá abajo. Número. Perdón, estoy confundiéndome aquí. ID de tour es número, es entero largo. Y aquí ID tour es número, es entero largo, pero no estoy manejando la misma información. Vamos a ver ahora si abro las tablas. ID tour es 200 y ese tiene 0 porque no lo escogió. Y acá ID tour es 200, pero 100 y 200, pero hay una diferencia en el tipo o en la información que está capturada. Entonces estos no me permiten. Aquí estoy viendo otro error. No tengo la misma información porque este campo está vacío y acá no tengo campos vacíos. ¿Ok? Entonces esa es otra falla también porque no podemos relacionar las tablas de esta manera. ¿Ok? Entonces hagan este ejercicio, creen esta pequeña base de datos, creen esas tablas, llenen la información, pueden utilizar los campos que yo o los datos que yo utilicé y solamente van a generar una consulta sencilla de la tabla de los turistas. ¿Ok? Háganlo, por favor.